que a veces creemos que todo lo que, no, yo lo necesito y yo lo necesito, pero es indispensable. Es analizar eso y conocer eso, porque lo indispensable es absolutamente esencial en algo. Si no está, no hay forma de que suceda. Y lo necesario es algo que muchas veces puede hacer falta, o algo que conviene tener para lograr un objetivo o mantener algo funcionando. Eso es algo necesario, pero no es indispensable. Hay cosas que necesitamos, pero no son indispensables. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Todo lo que estoy diciendo lo vamos a ver a la luz de la palabra. Lo necesario no deja de ser importante. Lo necesario es importante, pero no es indispensable. Lo indispensable y lo esencial tiene un grado más alto. Y es lo que quiero que nosotros vayamos viendo, y era lo que veíamos la semana pasada, cuando veíamos sobre la religiosidad del fariseísmo, de aquellos hombres, los fariseos, los escribas, cuando Cristo Jesús le dice en Mateo 23, en el verso 23 le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Eran hipócritas porque tenían algo que era necesario, pero no hacían lo indispensable. Eran hipócritas por eso, porque diezmaban la menta y el eneldo y el comino y dejaban lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y fe. Y así vamos a cerrar este mensaje. Así vamos a cerrar. Y precisamente así comienza el mensaje en la alabanza que estábamos ahora mismo cantando. Entraré con libertad porque tu amor nos abrió el camino. Misericordia y amor. Tu amor nos abrió el camino. El mismo Espíritu Santo. O sea, esto dice, Cristo Jesús le decía, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque el aquello que Cristo le está diciendo era indispensable. Era indispensable, era necesario, era mucho más necesario. Era lo más importante que tenían que hacer. El que hubiera en ello misericordia, fe y justicia. No era solamente saberse la ley, no es solamente conocer la ley, sino también aplicarla, vivirla y tener misericordia, fe y amor. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy a la luz de la palabra. Es necesario tener dinero para cubrir gastos. Y si yo te digo que no, entonces estamos en problema. Porque ¿cómo vamos a resolver las cosas? Es necesario. Sí, es necesario. Tener dinero para cubrir gastos es necesario. Pero es indispensable tener el aire para respirar. Porque si yo no tengo el aire para respirar, que no puedo pagar lo que me lo da el Señor, entonces ¿de qué me sirve el dinero? Para que entendamos la diferencia que hay entre lo necesario y lo indispensable. Sí es necesario, claro es necesario, pero ¿es indispensable el dinero? No. Porque la palabra nos enseña a nosotros que no de todo pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. Entonces, yo puedo vivir sin tener dinero. Y el Señor me sustenta, como pasó con Elías, como veíamos. Como pasó con Elías, Elías le dijo el Señor le dijo a Elías: ve y escóndete allá en la cueva. Y él se escondió. Y ahí el Señor le mandaba alimento. Entonces, ¿qué es indispensable? Tener al Señor. Tener el aire que Él nos da, porque sin eso no podemos existir. Amén. Entonces, si falta lo necesario, hay dificultad, es una realidad. Pero si falta lo indispensable, hay imposibilidad. Es imposible. El aire es indispensable. Si no tenemos aire, morimos. El ser humano anda buscando, por ejemplo, en otros planetas, anda buscando que haya agua y que haya oxígeno para ver si el hombre puede vivir y salir huyendo de la tierra que el mismo hombre ha dañado, increíblemente. Pero dice la palabra que donde quiera que nos escondamos como hombre, ahí va a estar el Señor. Nos vamos a lo más profundo de la tierra, nos vamos a otro planeta, ahí va a estar el Señor. Eso nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué es indispensable? El Señor, porque sin el Señor todo es imposible, y eso lo vamos a ver ahora. En Lucas capítulo 10, en el verso 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y precisamente Cristo Jesús le responde a Marta de una manera, hermano, maravillosa, porque le dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas le dice, pero solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál María había escogido? La que era indispensable. Una era indispensable, lo que Cristo le está diciendo, porque cuando tú buscas esa palabra necesaria que Él puso ahí, viene del griego reia, que significa requisito. Una de ellas es el requisito. Una de todas las cosas que se estaban moviendo en ese hogar, en ese lugar, era requisito. Una era indispensable. El que hubiera comida, el que hubiera qué comer y qué hacer y servir, sí, todo eso es necesario, porque si alguien no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Pero él le decía, ella escogió la mejor, de todas las que había que hacer, ella escogió la mejor y no le va a ser quitada. Entonces tú escoges, porque tenemos libre albedrío de escoger. Ahora es necesario que las personas sirvan, pero no podemos caer en lo que Cristo Jesús está viendo en ella, que le dice: yo te estoy viendo a ti que tú estás muy afanada y turbada. Entonces nosotros tenemos que saber escoger entre servir, pero sirvo como sirvo. ¿Sirvo turbado y afanado o sirvo en una forma en la que me siento agradecido, complacido y hago hasta donde puedo, pero también busco la mejor parte como buscó María? La que es requisito, porque hay una que es requisito, hay una que es indispensable en nuestras vidas. Podemos servir, pero tenemos también que procurar de alguna manera el también, hermano, nosotros ir a alimentarnos de la palabra. El buscar la palabra, el sentarnos a los pies de Jesús. Jesús estaba viendo en María que María había escogido bien. Jesús estaba viendo que María había visto lo indispensable para la salvación. Lo indispensable o lo más importante entre todo lo que había para ella era estar a los pies de Jesús. Y a veces esas son cosas que ignoramos. A veces, sí, pero ¿y quién va a cocinar? Sí, pero y si yo no preparo la comida, ¿quién la va a preparar? Ay, no, pero es que los domingos tengo que... Hermano, mire, son tantas cosas en el diario vivir de nosotros los seres humanos y se nos olvida que hay cosas que sí, que son necesarias, pero no son indispensables en nuestra vida. No son indispensables y caemos en el afán y caemos en estar turbados. Y precisamente Cristo Jesús habla de eso, de que no nos afanemos ni por qué vamos a comer, ni por qué vamos a vestir. O sea, no nos afanemos por el día de mañana, ni por nuestra vida. Él dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. El reino de Dios es que Dios reine en nuestras vidas. Y la palabra nos enseña a nosotros que si Él reina en nuestra vida, entonces en nuestra vida hay paz. Eso es lo que la palabra nos enseña, si Él reina. Pero ¿cómo me doy cuenta de que Él es quien reina? ¿Cómo yo puedo saber que Dios es quien está reinando en mi vida? Tiene que ver, tengo que hacer un análisis, tengo que hacer una retrospectiva de mi caminar, de mis acciones, de mi paso a paso, de cómo vivo, de cómo duermo, de cómo me siento, de cómo pienso, de las decisiones que tomo, de por qué me está guiando, qué me está moviendo, cuáles son los resultados que estoy teniendo. Yo quiero que nosotros veamos en San Juan capítulo 15, en el verso 4, que la palabra nos dice lo siguiente. Dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, ¿es Cristo necesario o es indispensable en nuestras vidas? Es indispensable. Si nosotros no permanecemos en Él, dice aquí en el verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separado de Él, que dé fruto, precisamente, porque Él dice, el que está ahí va a dar fruto. Y si usted ve que una persona hace mucha cosa, pero no da fruto, es porque no está. O no tiene la esencia o lo esencial en su vida. No tiene lo indispensable en su vida, que es permanecer en Cristo Jesús. Ahí en la palabra nos enseña en una parábola de que hay quienes van junto al camino, que están junto al camino. Semillas que cayeron junto al camino, que no están en el camino. Entonces hay que analizar mucho que hay personas que vamos supuestamente caminando, pero vamos juntos, no estamos en, y necesitamos entrar. Necesitamos entrar para permanecer, no solamente entrar y no entrar para salir, sino para permanecer, porque dice, si permanecen en mí y yo en vosotros. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que no es solamente que tú quieras permanecer en Él, es que también Él quiera permanecer en ti. Porque tú puedes querer permanecer supuestamente en Él, pero si tus acciones son contrarias, tienes que revisar, porque también debe de procurar que Él permanezca en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros podemos si no permanecemos en Él. Y hay que estar consciente de eso. El cristiano no necesita a Jesús, hermano. El cristiano no necesita a Jesús. Jesús es indispensable en nuestras vidas. Jesús es indispensable para el que quiere alcanzar la vida eterna. Jesús es indispensable para el que quiere imitarlo a Él y el que quiere vivir como Él. El que quiere realmente mostrarlo a Él en su vida, con su vida y donde quiera que vaya. Entonces, tenemos que pasar de lo necesario a comprender lo indispensable. Jesús, la palabra de Dios en nuestra vida, la oración, hermano, el ayuno, la búsqueda, el dar rodilla, todo eso es indispensable, hermano, no necesario. Va más allá. Y a veces nos afanamos mucho por lo necesario. Nos afanamos mucho por el vestir, por el comer, por el trabajo, por las deudas, por cuantas cosas vivimos afanados, por cosas necesarias, pero no indispensables. Pero no le ponemos ese mismo afán, vamos a decir, o el mismo entusiasmo, las mismas fuerzas, la misma motivación a lo que es indispensable para nuestra vida. Y lo necesario realmente ayuda, hermano. Sí, por ejemplo, nosotros necesitamos un vehículo para transportarnos. Es necesario, pero no es indispensable. Porque podemos caminar. Si tenemos que salir 45 minutos para llegar aquí en carro, salgamos 4 horas caminando. No me imagino mi hermano Carlos y Paola, que vienen de Santiago, tendrían que salir 3 días antes, pero lo necesario ayuda, pero no es indispensable, porque indispensable, hermano, es cuando algo te sostiene. Lo indispensable te sostiene y Cristo te sostiene. La palabra te sostiene. Lo necesario puede esperar, hermano. Las cosas que son necesarias, que yo identifico como algo necesario, pueden esperar, y a veces no queremos esperar. No, porque lo necesito ahora. Y creemos que es indispensable. Lo indispensable no puede faltar, porque si faltara, tú no existieras. Indispensable es un corazón latiendo ahí, que el Señor lo mantiene latiendo.
Eso es indispensable, hermano. Entonces, yo quiero que nosotros veamos en Efesios capítulo 1, en el verso 13, que dice lo siguiente, dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva, dice. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu es la garantía, dice la palabra. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Y de que no nos ha comprado para que seamos, y de que nos ha comprado para que nosotros seamos su pueblo. El Espíritu Santo es la garantía de eso. Ustedes recuerdan que cuando Cristo Jesús se iba, decía: ahora yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, voy a dejar al Consolador, voy a dejar al Espíritu Santo. Y vemos que los discípulos de Cristo Jesús se fueron a un lugar, hermano, y duraron ahí días y días esperando hasta que llegara el Espíritu Santo de la promesa. Algo que ellos no habían experimentado, algo que ellos no habían vivido. Ellos no conocían al Espíritu Santo, ellos no sabían de qué Cristo le estaba hablando, pero ellos creyeron en esa promesa y sabían que el Espíritu Santo era algo indispensable, porque Cristo le dijo: yo no lo voy a dejar solo. Y como ellos habían experimentado lo que era tener a Cristo Jesús y necesitaban saber lo que era que nos iba a guiar a nosotros, ellos fueron y estuvieron ahí, hermano, en el Pentecostés, y ahí se derramó el Espíritu Santo de Dios. Y experimentaron lo que hoy en día es lo que ha hecho que todos nosotros le creamos al Señor. Porque si el Espíritu Santo no existiera, no hubiera convencimiento en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos da convencimiento a ti y a mí de que sin Él no somos nada. De que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y de que volverá por nosotros. Es el Espíritu Santo. Por eso la palabra, en una ocasión, el mismo Cristo dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu. Hay cosas que no nos las revela carne ni sangre, que es el Espíritu. La revelación inclusive de la palabra. Si alguien lee la Biblia sin el Espíritu Santo, hermano, no entiende nada, no comprende nada. Entonces, ¿el Espíritu Santo es algo necesario? No, hermano, es indispensable en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos discernir los tiempos, no podemos discernir lo que está sucediendo, no podemos discernir entre una enfermedad que viene de Dios o un propósito. No podemos discernir inclusive entre algo que se levanta en tu contra porque el enemigo se levantó, o un plan de Dios para transformar algo en tu vida. Sin el Espíritu Santo, hermano, no podemos comprender ni discernir las cosas. Por lo cual necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir. Y dice que el Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía. Sin el Espíritu Santo no hay garantía. Y no hay garantía de qué, de salvación. No podemos ser salvos sin el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es algo indispensable. No es que lo necesito, no, es que es indispensable. Va más allá, porque sin Él, sin el Espíritu Santo, estamos perdidos. Estamos perdidos, hermano. Y cuando Cristo Jesús dice: separado de mí nada podemos hacer, ¿quién es que está en nosotros? ¿Quién es que opera en nosotros? Es el mismo Cristo a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, y precisamente la palabra nos enseña a nosotros: no lo contriste. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo completo es templo del Espíritu Santo. No lo contristes. ¿Y cómo se contrista? Hay que darle una clasecita, o sabemos cómo se contrista. Sabemos cómo se contrista, ¿verdad? El Espíritu Santo.
fácil. Es como una paloma y la palabra lo representa como paloma. Cuando Cristo Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu en forma de paloma. Y una paloma se va rápido si tú le espantas. Y el Espíritu Santo se contricta fácilmente. Con ira, con enojo, con chisme, con contienda, con pleito, con lascivia, con fornicación, con adulterio, con malicia, con pensamientos. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 2 en el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu. El Señor nos ha revelado a nosotros cosas maravillosas y nos las ha revelado a través del Espíritu. El Espíritu escudriña aún lo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu Él nos revela a nosotros. Dice el verso 12, estoy en 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Tú y yo no sabemos nada si el Espíritu no nos lo revela. Tú y yo no sabemos nada si el Espíritu no está ahí para revelarnos a nosotros lo que el Padre nos ha concedido a nosotros. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No lo espiritual a lo carnal. Porque no pueden, la palabra de Dios dice que no puede, el carnal no puede jamás en la vida entender lo espiritual ni acomodarse a lo espiritual. No pueden porque se oponen. Se oponen. Por lo tanto, lo espiritual, el buscar el Espíritu Santo, el buscar la comunión con el Espíritu Santo de Dios, el procurar, el guardar al Espíritu Santo, hermano, es algo indispensable. Es algo esencial para nuestra salvación. Es indispensable. No es necesario, no. Indispensable, hermano. Va más allá, porque si no, no hay revelación, no hay forma de que se acomode lo espiritual a lo espiritual. No hay forma. Si estamos en la carne, hermano, no hay forma. No entendemos. No entra por aquí y nos sale por aquí, como cuando yo tenía 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Que me sentaba ahí y escuchaba y escuchaba y escuchaba y por aquí y por aquí y por aquí y por aquí. Eso daba vuelta y salía por ahí, mi hermano. Porque estaba en la carnota y no había forma de que yo entendiera nada. Y el Señor nos diseñó a ti y a mí con un libre albedrío. El Señor, la palabra dice, Él nos creó a nosotros para buenas obras. Y creó las buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Estaban ahí. Pero entonces Él no te hizo un robot y dijo, ahora a obedecer, no. No. Te creó con un libre albedrío y tú tomas la decisión y dices, sí, Señor, yo te quiero obedecer. Yo te voy a obedecer, ahora he entendido. Y te voy a obedecer y voy a seguir tus pasos. Amén. Eso es así, hermano. Entonces, precisamente en Santiago capítulo 2, verso 17, la palabra dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, analizando las cosas indispensables, hermano, en la vida de un cristiano, hay tantas cosas que la palabra está ahí y decimos conocer la palabra, pero aplicamos una parte y otra no. Y cuando hacemos eso, caemos en la religiosidad. Caemos en ser fariseos, como veíamos la semana pasada. En una parte sí y otra no, y eso es imposible. Hay cosas que son indispensables que sucedan, porque de lo contrario no funciona. La fe.
la fe, si no tiene una obra, no tiene sentido. Yo puedo decir lo que yo quiera sobre la fe y puedo hablar maravillas de la fe, pero si yo no actúo, hermano, la palabra me dice a mí, es indispensable que tú hagas algo. No solamente que creas, sino que tú acciones conforme a esa fe. Porque si tú no haces algo conforme a lo que estás creyendo, entonces no va a suceder nada. La fe sin una obra está muerta. La fe, el decir creo, pero no accionar conforme a lo que creo, te hace incoherente. Y la incoherencia mata la fe. Está muerta esa fe, eso no tiene sentido lo que estás diciendo. Porque dices una cosa con tus labios, pero haces otra, igual que el fariseo. Como Cristo Jesús decía, miren, todo lo que ellos predican, ustedes lo pueden hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque esa gente habla de la palabra y conoce la palabra y te están diciendo la ley y es real. Todo lo que ellos están diciendo es verdad, porque yo no vine a abolir la ley. Eso lo veíamos la semana pasada. Pero realmente ellos no aplican eso. Ellos agarran una parte y viven una parte y otra no la viven. Entonces, cuando tú no agarras lo indispensable de la palabra y dices, espérate, pero la fe me dice a mí y la palabra me dice a mí, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero me dice a mí, esa fe, si tú no haces la obra, entonces esa fe está muerta. Ay, yo tengo fe, pero esa fe sin una sola acción. Yo tengo fe que el Señor me va a sustentar, pero comienzo a caminar contrario a lo que estoy diciendo. Comienzo a hacer lo contrario, entonces no hay coherencia en esa fe. El Señor te dice a ti, espera, y tú comienzas. El Señor te dice, espérate, párate ahí, no te muevas hasta que yo te diga. Y tú dices, sí, yo tengo fe, pero déjame ir dando unos pasitos hasta que Él me hable. Pero y entonces, ¿qué fue lo que tú dijiste? Pero y entonces, el Señor te dijo que te espere y que te quede ahí, que te aguante hasta que Él te hable. ¿Usted cree, hermano, que si Elías se hubiera movido de la cueva en busca a ver y que se aparecía un pajarito o si se caía un limón de una mata, ¿usted cree que el Señor le iba a mandar los cuervos? No le hubiera mandado los cuervos, no lo hubiera enviado. La fe, mi hermano, sin obra es muerta. Y a veces la obra es que seas coherente con lo que estás diciendo y te quedes quieto. A veces la obra es ir en pos de lo que dijiste, de lo que creíste o de la promesa que el Señor te dio. Es eso, hermano, conocer cuál es la promesa o qué el Señor te dijo que hiciera. Porque si vas contrario, entonces esa fe está muerta. Y en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe, y si la obra está muerta, y dice la palabra ahí en Hebreos 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tú necesitas la fe. ¿Por qué? Porque la fe es indispensable para tú agradar a Dios. Entonces, si tú no tienes fe y si tus palabras no son coherentes con tus acciones, entonces si no hay fe, no estás agradando a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas tener fe. Aunque somos pocos, se escuchan pocos, pero qué bueno que mi hermana Vilma siempre está conectada allá en el cielo conmigo. Nosotros estamos lejos, hermana, pero estamos en el Espíritu siempre. Sea eso amén de usted, a mí me encantan. Gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que Dios existe. El que se acerca a Dios tiene que creer que realmente Él existe y que Él tiene poder para hacer lo imposible. Eso es indispensable si tú quieres agradar a Dios. Y si tú estás en estos caminos, esa fe va a ser probada. Si tú estás en estos caminos, el Señor va a querer ver si es verdad que tú le crees a Él. Si es verdad que tú crees que Él existe, como dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay. ¿Y cómo Él va a probar si tú crees? Y que es galardonador ¿de qué? De los que le buscan, de los que le buscan de veras, no a media, de los que le buscan, galardonador. O sea, te va a premiar, el Señor te va a hacer ver, tú me buscaste, ok, mira que yo estoy aquí. Gloria a Dios. Así que estábamos cantando fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Ay, lo estoy cantando, pero porque es bonita la melodía, o lo estoy cantando porque lo estoy viviendo y lo creo y amo el proceso por el que esté pasando. Hay que amar los procesos, porque esos procesos son lo que nos van a permitir a nosotros conocer verdaderamente a Dios. Acercarnos a Él y realmente creer que le hay, que Él existe, que Él es verdadero, que Él es fiel. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Y entonces, pensando en cosas indispensables y la forma de nuestro Dios obrar, hermano, cuánta maravilla hay en el Señor. Y meditaba y el Señor me hacía ver, por ejemplo, cosas indispensables para que nosotros como cristianos realmente lo mostremos a Él, porque creemos que la gente viene a los caminos del Señor por lo que nosotros hablamos. La gente, el que viene uno primero por la necesidad y por el toque del Espíritu. Pero, ¿cuáles son las cosas que alejan al ser humano de los caminos del Señor? El mal testimonio. El buen testimonio los atrae, pero el mal testimonio los aleja. Y la palabra dice que tenemos que tener cuidado con los débiles en la fe. Y a veces cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, lo primero que hacemos es juzgar y señalar y decir, mira, ese impío, ese nunca conoció al Señor. Y tú lo conociste. Porque a veces somos fariseos, ley, y señalar, muy fácil. Pero la palabra nos dice a nosotros que si hay del que hace tropezar a uno de esos pequeñitos, dice la palabra. Entonces mi testimonio, en todo el sentido de la palabra, porque creemos que el testimonio es, como veíamos la semana pasada, no tiene que ver con vestidura, es un tema de qué hay aquí en tu corazón, cuál es la pureza que hay en tu corazón, cuál es la santidad, cuál es el amor. El Señor me ministraba tanto de esto que es indispensable, no necesario, indispensable, el amor. El amor, hermano, porque el amor, la palabra nos enseña a nosotros, el amor cubre multitud de faltas. El amor. Y la palabra, vamos a ver ahora, lo vamos a ver. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no nada más lenguas humanas de que yo sea trilingüe ni cuatrilingüe, lo que usted quiera. Puede hablar todos los idiomas del mundo. Puede hablar español, inglés, francés, chino, mandarín, como usted lo quiera llamar. Lo que usted quiera, hable. Dice la palabra del Señor, tú puedes hablar todas las lenguas humanas y hacerte un posgrado en lenguas aquí en la tierra y hablar los idiomas más extraños que puedan haber. Te puede ir a hablar jergas, por ejemplo, a Guatemala, que hay no sé cuántos dialectos. Puede hablarla toda, dice la palabra. Inclusive las angélicas. Puede hablar como la mujer que como, qué sé yo, que una mujer que se conectaba y que comenzaba a decir que hablar y yo te amo, tú me amas, no sé qué. Puede hablar todas las lenguas, hasta las espirituales. Y dice aquí la palabra del Señor, y si yo hablara todas las lenguas, que hay personas que creen que por hablar lenguas llegaron. Y dice, y no tengo amor, yo vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Vengo a ser como nada, como algo que hizo ruido. Habla toda la lengua, pero eso es un ruido para el Señor. Habla lengua, pero el Señor para eso es una bulla. Y si te bulla simplemente porque tú no tienes amor.
Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, si tú fueras un Pablo, versión 2025, un Pablo renovado de estos tiempos, porque dice, si entendiera, hermano, toda la ciencia y todos los misterios, a Pablo se le revelaron misterios y cosas que no se les reveló ni siquiera a los antiguos. Y si tú fueras la versión mejorada de Pablo aquí en la tierra, dice la palabra, y si tú fueras un Moisés, si tú fueras un Abraham, Moisés, porque abrió el mar, el Señor lo utilizó para abrir el mar y que pasaran en seco. Y aquí está hablando de trasladar montaña. Si fuera un Abraham que tuviera toda la fe del mundo y, hermano, si tú no tienes amor, dice la palabra, tú no eres nada para el Señor. No somos nada. Realmente no somos nada. O sea, ¿es necesario amar o es indispensable? Es indispensable el amor. El amor es algo indispensable, no es algo de que yo voy a tratar de amarlo. No, hermano. O amas o ama, porque si no ama hay problemas serios. Y lo estamos viendo. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, porque eso es hipocresía. Porque está dando para ser visto, no porque amas. Eso es fuerte, hermano. Y hay mucha gente en los caminos del Señor, inclusive pueden ser títulos de pastor y de todo, que dan y donan y qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto, pero no aman. No tienen amor en su corazón porque lo demuestran con sus hechos. Porque el amor no es selectivo. Ay, yo voy a amar a la hermana Vilma y a la hermana Francia, déjame ver. Eso es imposible. El amor no es selectivo. Yo tengo que amarte y te amo porque he decidido amarte y te amo de verdad. Y el amor es una decisión, no una emoción, no un sentimiento. El amor es una decisión de que no me importa lo que tú hagas, yo te amo. Y precisamente en Corintios te lo dice. Te dice, no es un tema de que yo estoy esperando lo mío. No, el amor no se trata de esperar nada a cambio. Lo hiciste mal, te corrijo. La palabra inclusive dice que corrija con amor. La corrección debe venir con amor. El amor es una decisión. Y fue lo que hizo Cristo Jesús. Y fue lo que hizo el Padre, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. O sea, tú sabes lo que entregar a su Hijo a morir por nosotros. Eso es amor. No hay forma de que escribiendo nosotros con palabras o hablando podamos describir la profundidad de lo que es el amor. Y la palabra dice que Dios es amor. Su esencia es amor. Entonces el amor es algo indispensable, hermano. El amor es algo indispensable, no una necesidad, hermano. Es la esencia de la vida, precisamente, de un verdadero cristiano. De un verdadero cristiano. El que tiene resentimiento, el que tiene odio, el que tiene rencor, el que tiene algo ahí moviéndose, hermano, no sabe lo que es el amor. No, de verdad. El que vive todo el tiempo mencionando cosas que no sabe lo que es amor. Ay, el amor no quita conocimiento. ¿Que el amor no quita qué? Dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Porque es muy fácil agarrar todos los dichos que aparecen por ahí. El amor no quita conocimiento. Y es fácil. Eso no es lo que la palabra me dice. El amor cubre multitud de faltas. El amor no es jactancioso. El amor no espera lo suyo. El amor no se envanece. El amor no tiene envidia, no se irrita. Bueno, termina diciendo que el amor jamás deja de ser. Dice en Primera de Juan capítulo 4, en el verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que ama, no el, ay, corazoncito, y que me sentí una coquillita. No estamos hablando de eso. Porque eso es atracción, eso son otra cosa.
El amor es decidir, permanecer, aguantar, soportar, tolerar, perdonar, limpiar y eximir de culpa, ayudar, estar ahí. Yo no estoy esperando nada a cambio, no me dé nada, olvídate. Fallaste, te perdono. Pero el Señor dice 70 veces 7. 70 veces 7 tú debes perdonar. 70 veces 7 te está hablando de un número perfecto e infinito. Tú tienes que perdonar todas las veces que sea necesaria. Y perdonar, pero yo perdono y no olvido. Mentira del diablo. Porque si no olvidaste, entonces está en tu corazón, entonces no hay amor. Porque eso se llama resentimiento. Si está ahí, hay resentimiento. Y si hay resentimiento, tiene que ser sanado, tiene que ser libertado porque está siendo cautivo. Está siendo cautivo. Y Cristo no nos trajo a nosotros, ni nos ha llamado a nosotros a vivir en cautividad, sino a ser libres. Porque tú eres cautivo de aquellas cosas que están ahí en tu mente. Si tú no puedes amar y abrazar a una persona y tenerlo ahí en tus brazos con amor y perdonar y libertarlo, entonces ahí hay problema. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los limpios de mano y los puros de corazón, los que no han elevado su alma a cosas. Pero un corazón puro es un corazón que puede amar, es un corazón que está limpio. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que quiere decir que si yo no amo, entonces yo no conozco a Dios. Si yo no amo a esa persona, haga lo que haga, haya hecho lo que haya hecho, dice la palabra, entonces no conozco a Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si Dios está en tu vida, Dios es amor. Y eso es indispensable. No diga que es necesario, no, indispensable. En el amor es donde se conoce a un hijo de Dios. En el amor que muestra. Ahí es donde tú realmente puedes conocer si una persona es hija o no hijo de Dios. El amor, esa palabra termina diciendo que el amor nunca deja de ser. Sí, hoy yo estoy en amor. No, pero mire que antes de ayer me pisó un callo. Yo no estaba en amor, no, yo estaba en rabia. A mí me dolió mucho una vez que escuché a alguien que yo amé mucho, que me dijo, no, a mí no me vengan con eso de que de poner la otra mejilla. Bueno, pero ¿y qué es lo que me dice la palabra? La palabra me dice a mí que hay que ponerla. Ponla la otra mejilla. Y si te piden, ve, dale la capa. Y te pide que vaya una milla, ve 2 con él. Eso es lo que me dice Cristo Jesús. Pero el fariseísmo nos ha llevado a nosotros a ser religiosos y a vivir una parte de la película y otra no. Y hay que romper con esa religiosidad y esa mentira del diablo. Y voy acabando con estos 2 versos. En Hebreos capítulo 12, verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso se hace con amor. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Está cojo? No, hay gente que cuando ve a alguien cojo lo que está viendo como que lo va a empujar más. Dice que no, dice que le haga senda derecha para los pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que aquí todos los domingos la decimos. Y no se trata, santidad no se trata de vestimenta, la santidad es aquí adentro. Esa santidad que veíamos la semana pasada, hermano, es aquí adentro, es algo aquí que tiene que suceder. Mi corazón tiene que estar, hermano, en una pureza, en una limpieza, guardado. Porque ¿qué dice la palabra? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero ¿y cuál es la santidad? Ay, es que mira, el Señor me encontró a mí en pijama. Y eso no es santo. Porque la pijama me daba por aquí.
manga corta. Aunque usted no lo crea, para muchos eso es así. No hablamos de una santidad religiosa, sino la santidad interna, la limpieza de nuestras mentes y de nuestros corazones. Que la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si nuestra mente es renovada, transformada por Cristo Jesús, nuestra manera de vivir también va a cambiar. Y vamos a dejar de ser religiosos. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el guardar mi corazón será algo importante. No es importante, es indispensable. Porque si yo no guardo mi corazón, entonces no habrá vida, porque dice que de él es que emana la vida. El mismo Cristo Jesús, cuando lo criticaban, ¿por qué no se lavan la mano? No, porque no tiene que ver con lo que entra, es lo que sale. Y de lo que hay en el corazón, de lo que hay ahí, es lo que habla tu boca. Y entonces, yo pienso en esto. ¿Guardar mi corazón será algo necesario? No. Es algo indispensable, es algo que yo tengo que hacerlo sí o sí. No es que lo necesito, no, es que es indispensable, porque si yo no guardo mi corazón, si yo no guardo mi mente, si yo no guardo mis ojos, si yo no guardo mis oídos, que es por donde mi corazón se puede contaminar, si yo no lo guardo, entonces lo que hay es muerte. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. ¿De dónde emana la vida? De lo que hay en mi corazón. ¿Y de qué está lleno mi corazón? Entonces tengo que pensar en que esto es algo indispensable, hermano, para la salvación. Es algo esencial, no es algo en lo que yo me debo de detener a analizar, no, y darle mucha vuelta. No, es que si yo no guardo mi corazón, no hay vida. Porque de él mana la vida. Tu vida eterna depende de lo que haya en tu corazón. Tu salvación, tu vida eterna depende de lo que hay en tu corazón. Hacia allá es que tú vas a ir. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cuáles son los tesoros que estás haciendo? ¿Cuáles son los tesoros que estás preparando? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? ¿Cuáles son las cosas que te llaman? ¿Cuáles son las cosas que tú estás buscando? ¿Detrás de qué? Es lo mismo que Cristo Jesús le dijo a Marta. Marta, estás muy afanada. Y no es verdad que le voy a quitar la parte que escogió María, que cogió la mejor parte. ¿De qué está lleno tu corazón? Y a veces tenemos que tener cuidado porque nos enfocamos tanto en servir que descuidamos la otra parte. Por eso usted ve que yo a veces me desaparezco un domingo y digo, hermano, nos vemos el domingo que viene. Porque yo también necesito ir a la fuente y tener mi tiempo de congregarme a donde yo también soy lleno para poder volver a traer. Hay cosas que son indispensables. No es solamente venir y servir y servir y servir y estar afanado. No, yo también tengo que llenarme. Amén. Tu vida eterna depende de lo que hay en tu corazón. Inclusive tu tiempo en la tierra depende de lo que hay en tu corazón. Lo indispensable a nosotros nos lleva a la eternidad, amados. Lo necesario nos mantiene ocupados. Póngase de pie, hermano. Las cosas indispensables siempre van a ser invisibles. No son cosas que tú puedes ver. Las cosas indispensables son espirituales. Las cosas indispensables que realmente necesitamos nosotros, los hijos del Señor, están ahí en su palabra. La podemos encontrar a través del Espíritu Santo. Pueden venir a nosotros a través de nuestro Dios, no de cosas materiales que pueda hacer el hombre. Lo indispensable para nosotros siempre, siempre, siempre va a venir de Dios para nuestras vidas. Y es importante que nosotros aprendamos a diferenciar y a escoger entre
lo necesario y lo indispensable. Lo indispensable para la eternidad. No vivamos en una forma mediocre persiguiendo las cosas de esta tierra. El mismo Cristo Jesús nos dijo a nosotros: no hagamos tesoro aquí en la tierra, hagamos tesoro allá en los cielos. Pensemos en las cosas eternas, pensemos en las cosas espirituales, como precisamente Él le dijo en aquella ocasión a Pedro. No pensemos solamente en las cosas terrenales, pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales, que son indispensables. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, Señor, por lo que tú tratas con nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor, porque eres fiel hasta el final. Gracias por todo lo que hoy hemos vivido en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, Señor. Gracias, Padre. Aún, Padre, por las dificultades que se presentan muchas veces, que nos muestran, Señor, que el enemigo, Señor, nunca está contento con lo que te damos a ti, Señor. Pero ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a buscar, Señor, aquellas cosas eternas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Cristo Jesús. Ayúdanos a poner nuestra mirada, Señor, en las cosas espirituales. Ayúdanos a buscar a tu Espíritu Santo, Padre, y a no contrictarlo, Señor, a permanecer en el nombre de Jesús firmes, buscando tu rostro, Señor, a reconocer la importancia, Señor, de la oración, de la búsqueda, de la intimidad contigo, Señor. Padre, en la importancia, Señor, Padre, de guardar nuestros corazones, Señor, de guardar nuestros ojos, nuestros pensamientos, Señor. Pensar, amado Dios, Señor, en lo pronta que está tu venida, en lo pronto que será nuestro encuentro contigo, Señor, donde podremos mirarte cara a cara, Señor, y estar ahí como María, Señor, postrados a tus pies, Señor, que no hay un lugar más alto que estar ahí, Señor, rendidos ante ti, Señor. Que tú quites todo afán, Señor, que tú quites toda preocupación. Que en el nombre de Jesús, Padre, nuestra fe sea una fe genuina y verdadera, Señor. Una fe, Señor, con obras, para que sea una fe viva, Señor. Y que dé testimonio de que somos tus hijos, Señor. Que nos acerquemos, Señor, a ti, Señor, creyendo que tú, Jehová Dios, eres real, que eres fiel, Señor, que tú no abandonas, Señor, la obra de tus manos, que tú no abandonas a tus hijos, que, Padre, que tú no abandonas tus promesas, Señor, Padre, que tú no eres hijo de hombre para arrepentirte, Señor, que tú, Jehová Dios, permaneces fiel aunque nosotros seamos infieles, Señor, que tú guardas a tus hijos, que tú guardas a tu pueblo, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y que para mostrarte a ti necesitamos, en el nombre de Jesús, estar llenos de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Esta iglesia es bendecida. Cada vida, Señor, a través del internet, Señor, que sean bendecidos los hogares, que sean bendecidas sus vidas, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, que impregne, Señor, que sea impregnada, Señor, en los corazones, Señor, de cada vida, Señor. Padre, que te esté escuchando a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya transformación, que haya cambio, Señor, que haya un renovar, un nuevo pensar, una nueva búsqueda, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. Gracias, amado. Gracias. Gracias. Lo indispensable eres tú en nuestras vidas. El indispensable eres tú, Jesús. Es a ti, Señor, a quien necesitamos en todo tiempo. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestro aire, tú eres nuestro respirar. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres el que lo llena todo en todo, como tu palabra nos enseña. No hay nada fuera de ti. Y te damos gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias porque no somos merecedores. Gracias, Cristo Jesús. Cristo Jesús.
Jesús.